Episodio número 3513. Saludos y bendiciones. Esto es Estudio Sistemático de la Biblia. Por la gracia de Dios y solo por la gracia de Dios estamos alcanzando ya este miércoles 12 de agosto. Un retrato de Jesús. Avanzando en el marco de esta lección número 7. Un retrato del amor. Saludos y bendiciones con nuestro texto para memorizar que encontramos en 1 Corintios capítulo 13, versículo 13. Ahora permanecen estos tres dones: la fe, la esperanza y el amor, pero el mayor es el amor. 1 Corintios capítulo 13, versículo 13. Y durante esta semana hemos visto diversas partes de esta lección número 7, un retrato del amor. El pasado sábado domingo estuvimos viendo la esencialidad del amor. Luego el lunes, lo que el amor hace. El martes, lo que el amor no hace. Y hoy, miércoles, un retrato de Jesús. También hemos contado con los poderosos comentarios pastorales del Dr. Luis Gregorio, el cual envió hoy su tercer comentario de la semana. Esperamos el cuarto mañana y de esa manera completamos el ciclo de comentarios de esta semana. También al final del programa estaremos compartiendo la vía de contacto de este ministerio Jehová Jireh y de este programa Estudio Sistemático de la Biblia. Les invito para que hablemos con nuestro Dios en oración. Buen Dios y eterno Padre, gracias te damos por la oportunidad de estudiar tu palabra. Bendícenos, dirígenos, ayúdanos a comprender todo lo que tú quieres mostrarnos en este día y que esto se refleje en una bendición directa para todo el que nos rodea. Que tú puedas ungir nuestras mentes y corazones para poder escuchar tu voz y hacer tu voluntad. Todo esto te lo pedimos y te lo agradecemos, junto con el perdón de nuestros pecados, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Un retrato de Jesús. Al leer 1 Corintios capítulo 13, los versículos del 4 al 7, podemos sentirnos frustrados de que en mayor o menor medida no logramos mostrar todas esas características del amor. Es probable que Pablo tuviera en mente a la persona de Jesús cuando describió ese capítulo. De hecho, solo Cristo reveló perfectamente todos esos rasgos distintivos del amor. Por lo tanto, la descripción que Pablo hace del amor es, en última instancia, un retrato de Jesús. A continuación se nos invita a leer Juan capítulo 13, versículo 1, versículo 34, capítulo 15, versículo 9 y 12, 1 Timoteo 1, 14, 2 Timoteo 1, 7 y 13, 1 de Juan capítulo 3, versículo 16, capítulo 4, versículos 7 al 12 y versículos 19 al 21 para responder a la pregunta: ¿qué enseñan estos pasajes acerca del amor? Acompáñanos a la lectura de la Santa Palabra de Dios
Y primero lo hacemos en Juan capítulo 13 y el versículo 1. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Juan capítulo 13, versículo 1. Ahora veamos Juan 13, 34. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Juan capítulo 13, versículo 34. Juan capítulo 15, versículo 9. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Juan capítulo 15, versículo 9. Ahora veamos Juan capítulo 15 y el versículo 12. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Juan capítulo 15 y el versículo 12. Ahora leeremos primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 14. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 14. Ahora veamos segunda de Timoteo capítulo 1 y el versículo 7. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Segunda de Timoteo capítulo 1 y el versículo 7. Ahora leeremos segunda de Timoteo capítulo 1, el versículo 13. Retén la forma de las sanas palabras que oíste de mí, en la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Segunda de Timoteo capítulo 1, el versículo 13. Ahora veamos primera de Juan capítulo 3 y el versículo 16. En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros, también nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Primera de Juan capítulo 3 y el versículo 16. Ahora leeremos primera de Juan capítulo 4, los versículos del 7 al 12. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha nacido de Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Primera de Juan, capítulo 4, los versículos del 7 al 12. Ahora veamos por último en este renglón, Primera de Juan capítulo 4, versículos 19 al 21. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de Él. El que ama a Dios, ame también a su hermano. Primera de Juan, capítulo 4, los versículos del 19 al 21. Ahora sí, respondamos a la pregunta. ¿Qué enseñan estos pasajes acerca del amor? Nos enseña que el verdadero amor nace de Dios y se demuestra con acciones. Cuando leemos Juan
vimos que él amó hasta el fin. Cuando leemos a Timoteo, aunque antes actuó con envidia, recibió misericordia y gracia. Y Juan muestra que el amor se sacrificó, que el amor es sacrificial. Y también Juan 4 nos dice que nosotros debemos amarnos unos a otros y que Dios nos amó primero. Esa es nuestra respuesta. Yo creo que estamos más que preparados para escuchar el poderoso comentario pastoral del doctor Luis Gregorio, el cual dará la primera parte del comentario titulado El indescriptible amor de Dios. Todos los temas analizados por el apóstol Pablo cuando escribe a la iglesia de los Corintios son realmente impactantes. Pero cuando nosotros observamos específicamente lo que él escribe en 1 Corintios 13, a lo que se le ha llamado el poema del amor de Dios, cuando escribe este poema en el año 55 después de Cristo, no lee este poema y el mundo, cada uno queda sorprendido, patidifuso, estupefacto ante tan magistral descripción sobre el amor de Dios. Es un poema, un escrito insuperable, tratando de describir lo que es el amor. Es obvio que si Pablo escribe sobre el tema del amor a los corintios, como dije antes, ellos estaban enfrentando graves problemas sobre lo que era el principio del amor. Recordemos, queridos amigos y amigas, que el amor no es un sentimiento, ¿no? El amor es una persona, Cristo Jesús. Y en este momento se me ocurre pensar en uno de los himnos más maravillosos del himnario cristiano. Ese himno que dice: oh, amor de Dios, tu inmensidad. El hombre no podrá contar ni comprender la gran verdad que Dios al hombre pudo amar. Fíjense, cuando estudié la historia de este himno, encontré que las letras de este himno, o parte de las letras de este himno, fueron encontradas en las paredes de un hospital psiquiátrico que estaba siendo destruido en el siglo pasado. Y usted le preguntaría, ¿cómo es posible encontrar esta joya tan hermosa, esas letras escritas sobre el gran amor de Dios? ¿Cómo es posible encontrarla allí en un lugar psiquiátrico? Aparentemente las escribió una persona envuelta en la oscuridad de la depresión, desesperada, deprimida, y que fue liberada por Dios del hoyo cenagoso de la miseria de la depresión. Todavía no se sabe con seguridad quién escribió esos versos profundos sobre el amor de Dios, y por eso decimos que es de un compositor desconocido o anónimo. Esas palabras fueron añadidas a un himno que escribió el compositor y pastor Frederick Martin Lechman. Él estaba escribiendo un himno sobre el amor de Dios y ya tenía 2 estrofas escritas. Y cuando él escuchó este hallazgo, él escuchó estos hermosos versos, los incluyó como su tercera estrofa para completar ese hermoso himno, oh amor de Dios. O sea que aquel pergamino encontrado en la pared de una habitación de un asilo psiquiátrico, un hospital que estaba siendo destruido, impactó su vida y esas letras fueron incluidas en ese himno que él escribió. Y ya en el 1917 se produce la terminación de este hermoso himno. Vuelvo y repito, oh amor de Dios. Gloria a Dios, 1000 veces gloria a Dios. Escuché clarito que dijeron amén. Muchísimas gracias, doctor, por este poderoso comentario que nos muestra que el apóstol Pablo no quería que los corintios ni nosotros pensáramos que el amor es un concepto. Es más bien una persona, Jesús. Interesante que las letras del himno, oh amor de Dios, en parte, ¿verdad?, fue escrita por una persona que probablemente estaba en un hospital psiquiátrico y que padecía de depresión, porque Frederick Martin Lechman complementó ese himno con esos versos que fueron encontrados en ese lugar.
y esto data de 1917. Dios es amor. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 8. Él nos ama tanto que dio a su Hijo único para nuestra salvación. Jesús es la expresión plena de ese amor. Si deseamos saber cómo se expresa el amor, debemos observar detenidamente a Jesús. Si prestamos cuidadosa atención a la descripción que el Nuevo Testamento hace de él, notaremos que posee todas las características positivas del amor mencionada en 1 de Corintios capítulo 13. Jesús es paciente. Primera de Timoteo capítulo 1 versículo 16 en la Nueva Versión Internacional dice: Dios fue misericordioso conmigo, a fin de que en mí, el peor de los pecadores, pudiera Cristo Jesús mostrar su paciencia infinita. Primera de Timoteo capítulo 1 y el versículo 16. La palabra aquí es macrotimia. Esto tiene que ver con la misericordia, con su paciencia, como Dios precisamente nos ama tanto que no nos cuenta nuestros pecados. Jesús es bondadoso. La Biblia dice, el Señor es bueno. La palabra Señor en este pasaje se refiere a Jesús. El término bondadoso o bueno es traducción de la palabra griega restos, que proviene de la misma raíz del verbo resteumai, que es mostrar bondad. Y eso está en 1 de Corintios, capítulo 13, versículo 4. Jesús se regocija en la verdad. Él experimentó alegría al hacer la voluntad del Padre y disfrutar de su amor. Jesús soporta todas las cosas. Hebreos capítulo 12, los versículos 2 y 3, dice que Jesús soportó la cruz y soportó tal hostilidad de los pecadores contra sí mismo. Nadie ha soportado tanto como Jesús. Lo hizo en vista del gozo que le esperaba. Jesús lo cree todo. Cuando Ananías cuestionó la autenticidad de la conversión de Pablo, Jesús respondió en Hechos capítulo 9 y el versículo 15, este hombre es un instrumento elegido por mí. Hechos capítulo 9 y el versículo 15. Jesús ve a las personas no como son, sino cómo llegarán a ser en virtud del poder infinito. Se hace la pregunta final: ¿de qué otras maneras nos revela Jesús en qué consiste el verdadero amor? Jesús nos revela que el verdadero amor consiste en servir a los demás, perdonar, tener compasión, tener un amor sacrificial, amar hasta el final, amar a nuestros enemigos. En conclusión, Jesús enseñó que el verdadero amor no es solamente lo que sentimos, sino lo que hacemos por los demás. Esa es nuestra respuesta. Aquí el tiempo se acabó. ¿Qué hemos aprendido en el día de hoy? Hemos aprendido que Jesús nos muestra el verdadero amor, un amor que sirve, un amor que perdona, un amor que se sacrifica y permanece hasta el final. Ahora les invito para que hablemos con nuestro Dios en oración. Amante Padre que estás en el cielo, gracias te damos por tu amor y por tu misericordia.
Te pedimos que pongas ese amor en nosotros, que podamos perdonar, que podamos amar, que podamos sacrificarnos hasta el fin por nuestros amigos, por nuestros hermanos, por cada persona que conocemos. Ayúdanos a demostrar que tú moras en nuestros corazones y que el ejemplo que Jesús nos dio de un amor hasta el fin, nosotros podamos mostrarlos a los demás. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Espere para mañana, jueves 13 de agosto, fe, esperanza y amor. Esto se va poniendo aún más interesante en el marco de esta lección número 7, un retrato del amor. Con nuestro texto para memorizar que encontramos en 1 de Corintios capítulo 13, versículo 13. Ahora permanecen estos tres: la fe, la esperanza y el amor. Pero el mayor es el amor. 1 de Corintios capítulo 13, versículo 13. Y tal y como lo habíamos mencionado al principio del programa, compartimos la vía de contacto de este ministerio Jehová Jireh y de este programa Estudio Sistemático de la Biblia. Lo pueden hacer vía WhatsApp al +1-203-536-7242. Repetimos, +1-203-536-7242. También lo pueden hacer vía WhatsApp con su servidor al +1-484-599-2831. +1-484-599-2831. Muchísimas gracias por la fina gentileza de la atención dispensada. Estuvieron con ustedes los pastores Aris y Tomás Polanco. Un día más para la esperanza, un día menos para el dolor. Que Dios les bendiga. Como misionero, juntos en misión, yo iré a predicar, porque nuestra cultura es evangelizar sin juzgar. Hay amor y paz en Cristo Jesús.